Como cada semana me acompaña en esta mesa de trabajo mi compañero Álvaro Ramírez, que siempre nos trae un tema en el tintero que tiene que ver con el poder legislativo que tanto da de qué hablar en este país. Mi querido Álvaro, bienvenido. Fernando, buenas noches al auditorio de Parabólica. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué abrimos boca? Hay un tema muy interesante que está ocurriendo en este momento en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados Federal, que tiene que ver con los trapecistas, con los chapulines, todos aquellos legisladores que se van, que toman a la Cámara de Diputados Federal como un hotel de paso. Y hay una analogía interesante que ahorita vamos a comentar, Fernando, porque siempre están buscando y están planeando irse al siguiente hueso. En este momento hay números que nos evidencian lo que hace cotidianamente la clase política, y en este caso hay en este momento solo 335 diputados federales originales, digamos. Son los que rindieron protesta al inicio de la legislatura. Y ahí se quedaron. 335 de 500. 335 de 500. 165 han solicitado licencia. De esos 165, más de 100 han rendido protesta a sus suplentes. Esto a lo largo de los 2 años y medio que tiene esta 62ª legislatura. Pero el tema de los chapulines y de los trapecistas se está pronunciando mucho en estos últimos meses. Está corriendo en este momento el último periodo ordinario de sesiones de la legislatura, que comenzó el 1 de febrero, terminará el 30 de abril. Ante la competencia electoral, ante el enrarecimiento del clima político en el país, será muy difícil que haya un periodo extraordinario, además de que ya no están los grandes temas esperando. Las reformas estructurales ya salieron, el tema anticorrupción me parece que está a punto de cocinarse, es decir, ya no hay agenda legislativa. Ya no hay agenda legislativa. Por lo menos en este periodo. Y tampoco habrá condiciones políticas para estar pensando en un periodo extra. Entonces, prácticamente, de facto, el 30 de abril se acaba esta 62ª legislatura. Hay 9 elecciones concurrentes, Fernando, como recordarás, además del proceso electoral federal que se está llevando a cabo y que terminará con la cita en las urnas el próximo 7 de junio para renovar la Cámara Baja. Hay 9 elecciones concurrentes y precisamente por ello, una de ellas, por ejemplo, el Estado de México, otras más en Jalisco, en fin. Y por ello muchos legisladores están solicitando licencias. Tú verías que habrá más de 165 de los que ya se fueron en el contexto del reacomodo de fuerzas políticas que buscan llegar a algún cargo nuevo, a alguna delegación en el Distrito Federal, una coordinación de campaña de algún gobernador, Querétaro, Baja California, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí. Estamos hablando de que 33% de los 500 diputados de esta legislatura ya solicitaron licencia. Yo creo que vamos a superar el 35%, porque además los tiempos electorales todavía nos dan margen para que por ahí... Para que haya más reacomodos. Para que haya y más eso acomodos. Quiere decir entonces que el Congreso, el edificio de San Lázaro, es en efecto un hotel de paso. Lo están tomando como un hotel de paso, históricamente ha sido, y hay una analogía que platicábamos, Fernando, sobre las condiciones geográficas en las que se ubica precisamente el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la antigua estación de trenes de San Lázaro, en el antiguo patio de maniobras, muy cerca de la Lagunilla, muy cerca de Tepito, también de ahí su vocación arrabalera, vocación arrabalera de la Cámara Baja, y cerca de ahí hay un hotel en donde muchos diputados hacen base. Las sesiones son habitualmente martes y jueves, por comisiones o por otros encargos te tienes que quedar. Los que son de provincia, sobre todo ya de estados lejanos, pues tienen que pasar, llegan el martes, se quedan, miércoles se quedan, jueves se quedan, y viernes o el mismo jueves ya están tomando sus aviones o sus autobuses o sus camionetas para ir a sus lugares. El Fajita de Oro. Se llama el Fajita de Oro ese hotel, que tiene reservadas, si no me falla la memoria, entre 3 o 4 pisos. Los de arriba están reservados precisamente para los diputados. Es decir, el penthouse. El roof garden legislativo. Que son precios accesibles. Y el resto son para lo que originalmente se creó este hotel, el Fajita de Oro, que es para el encuentro lúbrico y furtivo de las parejas. Es un hotel de paso. Es un hotel de paso. Pero por la cercanía con el Palacio Legislativo, pues algunos legisladores... En la Cámara de Diputados trabajan, que es una suerte de hotel de paso. Hotel de paso, políticamente. Porque ahí hospedan sus aspiraciones políticas. Exacto. Y luego se van a pernoctar. Al Fajita de Oro, que es un hotel
de paso, literalmente un hotel de paso que ha tenido además, hay una anécdota interesante, si me permites por favor contarla, que involucra a un poblano. En la legislatura 58, la primera mitad del gobierno de Vicente Fox, el diputado panista poblano Alfonso Vicente Díaz, salió en las noticias y todo esto está documentado, le pones por ahí a Google y te lo va a dar. Llegó de madrugada, veto a saber si venía de trabajar o de alguna otra actividad, y entró en su auto al estacionamiento del Fajita de Oro, donde él y otros de sus compañeros pernoctaban en esta dinámica de pasar la noche en el Distrito Federal. Y hasta ahí llegó lo que se dijo en ese momento, fueron unos asaltantes, intentaron robarle, se resistió y recibió un balazo, si no mal recuerdo, en el pie izquierdo. Estuvo enyesado un tiempo y con muletas, fue precisamente ahí en el Fajita de Oro y fue precisamente un diputado panista por Puebla en esa legislatura en la que, ya nada más de refilón te comento, era el coordinador de los panistas Eduardo Rivera Pérez, que otro poblano que después fue el alcalde de la ciudad capital. Historias que se tejen en torno al Fajita de Oro, este hotel de paso, que está muy cerca geográficamente de la Cámara de Diputados, otro hotel de paso, de los más de 165 diputados que andan en pos de otro hueso, lo cual nos da materia de trabajo para explicar, desde luego, la inconformidad y el enojo de la gente con estos chapulines, ¿no, Álvaro? Así es, y en el Congreso de la Unión, finalmente te comento, yo siempre lo he visto de esta manera, es solamente un escalón más en muchas carreras políticas. No van en realidad con una vocación de servir, de gestionar, de fiscalizar. De representar a sus distritos, a la gente que votó por ellos. Van solamente para ver dónde va a ser el siguiente brinco, porque en realidad en este país, en la vida política de este país, todo en algún momento pasa por alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Quienes hoy son gobernadores, la gran mayoría, la contundente mayoría, fue en su momento diputado federal o senador, como los delegados federales, como los alcaldes, en fin, todo en algún momento pasa por el Congreso de la Unión. Pasa por el Congreso de la Mi Unión. querido Álvaro, muchísimas gracias por venir esta noche a Parabólica TV. Gracias, Fernando. Buenas noches.